Ya estamos de vuelta de publicidad y encaramos la recta final de este programa dedicado a la patrona de Hinojos, a la Virgen del Valle, una devoción que hunde sus raíces en el tiempo y de eso que nos puede dar buena cuenta, pues una persona que ha investigado mucho, que tiene mucho conocimiento sobre esta devoción, como es Rafaela Barquero, que tenemos el privilegio de contar con ella en esta noche. Rafaela, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como decimos, una devoción que hunde sus raíces en el tiempo y que tiene una tradición muy hermosa, ¿verdad? Es verdad, tiene una tradición hermosísima. Yo creo que es una tradición que ningún otro pueblo de los alrededores tiene una similar. ¿Qué dice la tradición de Hinojos? Pues verán, mira, la tradición de Hinojos vincula a la Virgen del Valle con Alfonso X el Sabio. Y dice lo siguiente, dice que la Virgen se encontraba en la ermita cuando la población fue conquistada por Alfonso X. Alfonso X, la Virgen del Valle, hizo retroceder a los musulmanes y entonces Alfonso X, después de la batalla, se postró de hinojos ante la Virgen y le donó unos pendones, que nosotros les decimos los pendones reales que se encuentran en la ermita. Entonces, esos pendones figuraron en la exposición del 29 como un testimonio histórico de muchísimo valor. La Virgen, también la tradición dice que le da la espalda al pueblo porque con eso la preserva de los peligros. ¿Qué peligro podía haber? La ermita tiene una orientación que es de este a oeste, es decir, la Virgen se encuentra mirando hacia la zona donde está el reino o donde estaba el reino Taifa de Niebla. Precisamente como entronca sus raíces con Alfonso X, el peligro estaba allí. Sí. Entonces, bueno, esa es la tradición de Hinojos, que para los hinojeros desde luego es inapreciable y la verdad es que es parte de nuestra historia, o por lo menos de nuestro patrimonio cultural. Me parece interesante eso, ¿no?, de que se considera a la Virgen no solo patrona, sino protectora del pueblo, defensora del mismo. Pero bueno, eso, claro, hablamos de una tradición oral que es lo que te llevó a investigarla, ¿no? Y parece ser que sí, ¿no existe una fundamentación histórica de esta tradición oral? Efectivamente, verás, como una cosa de tantísimos siglos, porque estamos hablando ya de 8 siglos, desde el 13 hasta ahora, pues es difícil la investigación. ¿Dónde se podría encontrar algo sobre la Virgen del Valle, o por lo menos sobre la conquista de Alfonso X en las tierras de Hinojos? Pues la fuente de investigación estaba clara, que tenía que ser el repartimiento de Sevilla y además las crónicas de Alfonso X. Estamos hablando de libros del siglo XIII, con copias, por ejemplo, luego en el siglo XV, pero que de alguna manera se está rastreando en archivos de hace muchísimo tiempo. Efectivamente, cuando de verdad miras el repartimiento te encuentras con una sorpresa, porque hay muchas cosas sobre Hinojos. En primer lugar, te cita los pobladores de Hinojos, que eran procedentes de Castilla y León y de Castilla realmente también, o sea, de Castilla y León, del reino de Castilla, recién fundado por Fernando III, y lo que sí te encuentras es que ya allí en Castilla existía, por ejemplo, la Virgen del Valle de Saldaña, que venían gente que conocían una devoción similar a la que estaban trayendo aquí los reyes. Fernando III, además, todo el mundo conoce que era el introductor de Nuestra Señora en todo el reino de Castilla y de Andalucía, ¿no? Claro. Entonces, te encuentras de pronto que que las tierras de Hinojos se conquistan primero por Fernando III, la parte norte, y luego Alfonso X, cuando se habla en el repartimiento de quiénes eran los pobladores de Hinojos, pues lo sitúa más al sur. Eso da a entender que hubo una doble conquista, primero por Fernando III y luego por Alfonso X. Parecía interesante, o sea que de alguna manera esa doble conquista, esa reconquista que hace Alfonso X, de la que también habla el repartimiento de Sevilla, que conquista el reino de Tejada porque no le pagaban los tributos el rey de Tejada al rey de Castilla. Todo eso, de alguna manera, la tradición nos lo va diciendo. También la tradición dice que la Virgen se encontraba en la ermita, eso es un punto oscuro, pero porque existe realmente una doble conquista por Fernando III y luego por Alfonso X.
te habla también la tradición de que hubo una batalla de Alfonso X, que precisamente se pone de rodillas ante la Virgen porque dándole gracias por la batalla, ¿no? Y efectivamente hay una batalla que se libra en Hinojo y que el rey va, y es por las tierras de Garruchena. Sí. Y entonces también de eso habla el repartimiento de Sevilla. Y también te habla el repartimiento de que hay una ermita de Nuestra Señora que coincide en cuanto a distancia y localización con la ermita de Nuestra Señora del Valle de Hinojo. No es una fuente muy clara, pero sí realmente es concordante con todo lo que la tradición nos ha venido diciendo a lo largo de 8 siglos. Entonces, para Hinojo, el repartimiento de Sevilla, con los almogávares, con los apellidos que allí están, que son la gente del pueblo y que permanecen muchos de ellos, realmente para todo eso y la vinculación con Nuestra Señora del Valle, los pendones reales, para nosotros es una historia hermosísima, desde luego, y que es el orgullo de todos los hinojeros. Y es la historia, además, del pueblo de Hinojos, que comienza después de la reconquista con Fernando III y con Alfonso X el Sabio. Sí, en este momento pues estamos mezclando un poco la tradición oral con la historia real que tiene esa relación, que puede tener, como hemos dicho, ese fundamento. La verdad que me parece un tema bastante interesante y siempre ligado a esta devoción a la Virgen del Valle. Una imagen que, bueno, Rafaela, entendemos que ahora es vestidera, que también habrá sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, pero que conserva por lo menos esa, digamos, impronta de las imágenes, yo diría tardogóticas, ¿no? Puede ser que sea esa fecha, ¿no? En opinión de Carrasco Terriza y Miguel González, la imagen está datada en torno al siglo XV. La imagen es de vestir, es de candelero, tiene unos 54 de estatura, es prácticamente la estatura de una persona, y tiene unos rasgos que efectivamente pueden ser un perfil goticista, tiene la faz redondeada, tiene sobre todo la sonrisa es muy arcaizante, y entonces todo eso da a entender que la imagen puede ser del siglo XV, no se sabe en qué momento aparece, pero por las características es eso. Esta imagen, la verdad es que es la veneración de todo el pueblo. Se tiene muy datada la hermandad, o sea, a la Virgen a lo largo de los siglos, las restauraciones que ha tenido a lo largo del tiempo, y que de alguna manera, pues siempre, la verdad es que ha ejercido el papel de madre, de patrona, y los hinojeros la queremos mucho, está claro. Y se demuestra, ¿no?, con hitos como este, ¿no? Bueno, entendemos que existiría otra imagen anterior, ahora nos llega esta, que tiene ya, podemos decir, 500 años como mínimo, y que siempre ha estado su lugar de residencia en esta ermita, que también tiene mucha tradición y mucha historia, ¿no? El enclave del Valle, ¿no? Sí, sí. Como bien dices, es el enclave del Valle, tiene el mismo nombre que la Virgen. Entonces, ¿quién da nombre? ¿La Virgen al lugar o el lugar a la Virgen? En nuestro caso entendemos que es la Virgen la que da nombre al lugar. La ermita siempre ha sido la ermita de Nuestra Señora del Valle. ¿Desde cuándo tenemos noticias de la ermita? Pues las noticias de la ermita son tan antiguas como la Virgen. Realmente documentadas están desde 1565. En esa documentación se habla ya, son mandas que están en los testamentos de las personas y dicen, le dejan una dotación a la ermita de Nuestra Señora del Valle, dice, para la reparación. Por lo visto, ya en esa época estaba la ermita en muy malas condiciones, es decir, que para esa época quiere decir que la ermita y la Virgen son bastante anteriores. Ahora mismo, como la veis, una restauración de 1900, o sea, del siglo XX, y la veis de otra manera. Pero parece ser que la ermita tenía una sola nave, tenía una capilla adosada, también una capilla que se habla de la ermita de Nuestra Señora del Valle, donde luego se instala una hermandad que todavía permanece allí en la ermita. Es decir, que la historia de la ermita, la verdad es que también da mucho de sí, porque la verdad es que a lo largo del tiempo pues ha tenido que sufrir muchísimas vicisitudes, ¿no? Claro.
eso lo damos casi por hecho, ¿no? Muchos años han pasado, muchos siglos y lógicamente pues esos altibajos que es normal, ¿no? En el transcurso de la historia pues han podido existir. Pero lo que sí se ha mantenido, Rafaela, es esa devoción, ¿no? De Hinojo, bien me lo has dicho anteriormente, ¿no? Como el pueblo siempre la ha considerado como su madre, como su patrona. Es verdad que existen otras devociones, pero es, digamos, como he comentado con Juan y con Diego, con Emilio, ¿no? El tema de que es una devoción latente, que estáis siempre, durante todo el año, de forma permanente, ¿no? Y que de padres a hijos, de madres a hijas, se va manteniendo, ¿no? Y a través de esa tradición, por ejemplo, ¿no? Sí. Mira, la devoción a la Virgen del Valle ya te digo que es de muy antiguo, que realmente se hunde, casi se confunde lo que es la tradición. Sí. Estamos hablando del siglo XIII, siglo XV, que hay un lapsus de tiempo en el que realmente no se sabe qué ocurrió, si hubo imagen, si no hubo. Realmente de eso tendríamos que hablar, de documentación, claro, para poder afirmar algo. Lo que sí se mantuvo es la devoción. La devoción parece ser que nace en el siglo XIII. Sánchez Herrero dice que hay devociones en Andalucía, que son devociones militares, que de alguna manera nacen en la línea fronteriza entre los reinos moros, los reinos musulmanes, sí, y los reinos cristianos. Entonces, Hinojos era frontera entre el reino de Sevilla y el reino taifa de Niebla. Fíjate que Almonte se conquista cuando se conquista ya Niebla, que fue en el 1261, es decir, que hay un lapso de tiempo, periodo de tiempo en el que Hinojos es zona fronteriza. Entonces, efectivamente, es posible, como te he dicho, digo, hay almogávares relacionados, están de alguna manera, podrían haber traído lo que es la devoción de la Virgen del Valle desde Saldaña, de la parte de Palencia. Entonces, realmente nacen las cofradías como una defensa de la frontera y de la fe. A fin de cuentas, estos son, una realidad, ¿no? que ha existido también, que entronca en la historia, ¿no, Rafaela? Bien. Bueno, en este sentido hablamos también de la cofradía, ¿no? Claro, la cofradía es hoy nos llega una cofradía completamente distinta a la de aquella época. Efectivamente, porque además luego hay antiguas devociones. Sí. Que esas antiguas devociones no estaban formadas con como las cofradías están ahora mismo, claro, sino que estaba realmente una devoción en una ermita. Y hablamos también de una devoción en una ermita porque realmente una ermita tenía una figura, una imagen que daba, a la que se daba culto de alguna manera. Entonces, claro, las devociones en ese momento no son las mismas que las de las cofradías de ahora muy organizadas. Entonces tenemos ermitas que en el siglo XV ya estaban muy prácticamente en ruinas, sí, pero que luego en el siglo XVI llegan las capellanías, aportan dinero a lo que son los cultos, de alguna manera se organizan los cultos, aunque fuera en el sistema este de capellanía, en el caso de las ermitas, ¿no? Y entonces las ermitas van evolucionando. En el momento que reciben algo de dinero, ya se puede decir misas en ellas, de alguna manera ya se organiza un poco más el culto. ¿Cuándo se organiza esto? Pues más o menos después de Carlos I. Claro. O sea, que es cuando dicen, oye, las de antiguas devociones o se refunden o siguen, pero de alguna manera más organizadas, ¿no? Entonces, es a partir de ese momento, cuando ya en la ermita empiezan a entrar cofradías, que son las que luego son cofradías penitenciales, que de alguna manera también organizan cultos, organizan procesiones. Estamos hablando ya en el siglo XVI, después del Concilio de Trento, ¿no? Sí. Y realmente es cuando ya se empieza a ver toda esa organización, pero las antiguas devociones existen. Algunas, como tú bien decías antes, desaparecen, pero otras continúan, y este es el caso de las que continúan. Figúrate que cuando la imagen, estamos hablando 1500, siglo XV, o sea, el siglo XV, estamos hablando de los Reyes Católicos, todavía anterior. Sí, finales de ese siglo, claro, 1400, claro, que estamos hablando de muchos años ya, ¿no? Exacto. Y las cofradías son poco posteriores, sobre todo, aunque ya existen ya algunas, a partir de Trento, que tienen que prácticamente, bueno, sí, pues dar también, evangelizar en la calle, ¿no? Sí. Y se organizan las cofradías. Bien, pues
todo eso lo ha vivido la imagen de la Virgen del Valle. Yo muchas veces digo, por Dios, cuántas cosas habrá visto. Claro. Pero luego lees los libros de visitas de los visitadores del Arzobispado de Sevilla, porque Hinojos pertenecía al Arzobispado de Sevilla, y ves que realmente todos se refieren a la ermita, en qué condiciones está la ermita de Nuestra Señora del Valle. O sea que hay esa devoción a lo largo de todo el tiempo, hasta hoy. Realmente hablamos ya de una hermandad mucho más organizada y siempre además en el mismo sitio donde la sitúa la tradición, en el Valle, ¿vale? Entonces la devoción a la Virgen del Valle existe a lo largo del tiempo, está muy estudiado porque los visitadores dejan muchísimos documentos de las visitas que realizan, y la verdad es que esa es nuestra historia en cuanto a hermandad. Prácticamente naciendo en el siglo XIII. Me parece bastante interesante. Bueno, hablamos, ¿no?, de ese formato de hermandad que entendemos ahora, y con esto sí me gustaría terminar, Rafael, aunque a lo mejor no estaba previsto en el guión, ¿no?, pero el tema de las hermandades, de cómo las cofradías en aquella época se sustentaban sobre todo o bien con esas capellanías o bien por nobles, ¿no?, que dotaba de recursos, o bien por los fieles, pero que lo único que podía pagar era cantidades de cera, ¿no? Es verdad. Por ejemplo. Es verdad, es verdad. Aceite para la lámpara, sí, y cera, es lo que se encuentra muchas veces en los libros, en los documentos, ¿no? Pero a mí me parece, como estamos ahora mismo en plena pandemia, hemos tenido que suprimir fiestas, hemos tenido que hacer muchas cosas nuevas, me gustaría también decir cómo se organizaban las fiestas en el caso de la Hermandad de la Virgen del Valle. La hermandad siempre ha sido como antigua devoción, como patrona, al margen de lo que son las cofradías penitenciales, tenía una entidad propia. ¿En qué sentido lo digo? Mira, una cofradía penitencial nace prácticamente con Trento. Sí. Entonces, pero las antiguas devociones existían de antes. Y la gente, es curioso porque participa todo el mundo en lo que es la fiesta de la Virgen. Hay documentos que son del siglo de 1681 en el que te dice que las fiestas de la Virgen tenían toros, tenían cohetes, tenían música, tenían muchas cosas que son las que luego tú ves reflejadas en la feria. En la feria tal como la conocemos, por lo menos en la feria de Hinojos, existe todo eso. Pero luego a lo largo del tiempo también te lo va relatando. Y tú dices, qué curioso, porque es contrario a lo que es una hermandad penitencial. La gente participa de alguna manera haciendo dulces, comprando, la hermandad compra miel, compra harina, compra huevos. ¿De dónde saca el dinero eso la hermandad? Pues la hermandad tiene tierras que las va arrendando y que de alguna manera, fíjate qué cosa más curiosa, el beneficio de esa propiedad de alguna manera de la cofradía revierte luego en el pueblo, y además la gente lo hace con gusto y pone luego a disposición de todos los dulces que han comprado, aparte de que luego, claro, los grandes benefactores son los que llevan las corridas de toros, claro, los que llevan los grandes festejos, podemos decir. Exacto. Y se tienen incluso hasta noticias de que es un descendiente de Alfonso X el que durante 7 años costea la hermandad, costea los gastos de esas fiestas de la Virgen. La verdad es que, bueno, la vinculación con Alfonso X permanece a lo largo de más tiempo, ¿sabes? Qué bien. La verdad es que me parece súper interesante todo este tema, y prometimos que a lo mejor no podemos quedar aquí hasta mañana hablando de tantos datos históricos, porque es un mundo también por descubrir. Me imagino que seguirás en esa línea de investigación, ¿no, Rafael? Bueno, por el tiempo que sea, que vienen tiempos malos. Bueno, el tiempo que te lo puedan permitir también. Exactamente, exactamente. Bueno, esperemos que no decaiga sobre todo ese ánimo de seguir buscando esa historia de la devoción de Hinojos a su patrona, que es muy interesante. Bueno, Rafaela, muchísimas gracias por contarnos un poco también esta tradición y esta historia de la patrona. Pues muchísimas gracias a vosotros por permitirlo. Estupendo, bueno, para eso estamos y esa es nuestra razón de ser. Hasta la próxima, Rafaela, muchas gracias. Bueno, con esto pues nosotros ponemos el punto y final a este programa especial de Entre Calles dedicado a la Virgen del Valle, a la patrona de Hinojos. Les recordamos que seguimos en esta semana pues viviendo de otra forma distinta también esos festejos en torno a las distintas devociones de nuestra comarca con motivo
de esta fiesta de la Natividad de la Virgen. Por nuestra parte, sigan disfrutando de esta parrilla de contenidos que les ofrece Condavisión y sobre todo, en la medida de lo que se pueda, no se olviden de ser felices. Muy buenas noches.